El loquero no va a poder salir. Que sepa el iluminado y loco del psiquiátrico que ahora mismo pones como paradigma de tus oyentes, que del psiquiátrico no va a salir. Como mucho va a poder salir en un momento determinado de su propia psiquiatría. Psiquiatría que han construido ellos, para que tú te sientas antes o después que realmente eres el loco del psiquiátrico. Pero el psiquiátrico es el mundo que han construido. ¿Cómo vas a salir del mundo que han construido? No tienes opción, no tienes alternativa. ¿Qué puedes hacer? Pues seguir siendo el loco del psiquiátrico y al menos convencerte día tras día de que quizá los locos del psiquiátrico sean ellos. Los demás me refiero a esa gran mayoría que ha aceptado de la noche a la mañana la supresión de su derecho al trabajo, de su derecho al libre albedrío. Mi situación ha sido muy delicada. Yo he vivido en silencio, acompañado en exclusiva de mi propio sufrimiento, con muy poquitas personas que han conocido esa situación. He vivido el alejamiento de mis propios compañeros, las miradas muy desagradables de algunos de ellos, el vacío intelectual, incluso de la propia mirada, ya ni siquiera querían cruzar contigo la mirada, y como otros al mismo tiempo en las zonas sombrías, oscuras, los cobardes, pero amigos, te felicitaban y te daban un abrazo y te decían, menos mal que alguien, ¿no? Después de esa situación, yo no sé lo que va a pasar. Pensaba que no me iban a renovar. He empezado de nuevo con la renovación. Tengo por seguro que después de que Radio Nacional de España recibiera una llamada de cortes, desconozco si de cámara baja o cámara alta, pero una llamada de cortes para que ese programa fuera retirado, después de esa situación y sobre todo después de la reacción de la ciudadanía, de vosotros, ellos también han sentido el miedo. Y creo interpretar que les ha parecido más peligroso apartar el programa, apartarme a mí, porque eso podía provocar esa reacción a la que habían sufrido durante esa situación actual, ¿no? O sea, anterior. Tras eso, yo voy a seguir siendo como soy. Si no me han echado ahora, me van a echar en julio, porque no me van a poder soportar mucho más tiempo. Estoy convencido de que antes o después van a decir, si no le podemos cambiar, pues habrá que cargárselo, porque no van a poder soportarlo, ya lo veréis. Molestamos todos, molestas tú también, ¿eh? Molestamos todos los que pensamos y sentimos de una forma diferente. Y las amenazas hay muchas maneras de transmitirlas, son muy veladas. El control de tus aparatos electrónicos es una amenaza. El recibir cartas, notas, mejor dicho, a través de otras personas es una amenaza, sobre todo por el contenido. Y el tener la sensación de que bueno, pues de que antes o después, depende de cómo les vaya a ellos, pues harán con nosotros lo que quieran, pues no es agradable. Pero como poeta no tengo otra forma de funcionar. Me excita ser yo mismo. Y si se creen que voy a dejar de serlo por miedo, están muy equivocados. Y si se creen que por algunos comportamientos incluso laborales de vacío y demás me voy a convertir en lo que no soy, se equivocan. Buenas, ¿cómo estás? La entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch, y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido, y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta,
porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y se van a hacer absolutamente realidad. En el mundo de oscuridad y cambio de paradigma que vive esta humanidad, necesitamos a humanos. Nunca una humanidad fue tan poco humana. Entonces, ¿qué es el ser humano? ¿Vive una guerra espiritual? Nos han quitado todo. Nos quedan pocos bastiones todavía. El alma, quizás uno de ellos. ¿Dónde está la creatividad? La palabra. El amor. Nos han deshumanizado. Pero ¿y si quedasen algunos eruditos, románticos, rebeldes, guerreros espirituales que luchan porque eso no quede así? ¿Queda alguno? Yo creo que sí. Mi amigo, poeta, escritor, Aarón García Peña. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, querido. Bienvenido al mundo real. Va de Morfeo. Vamos a salir de la matriz. ¡Feliz Júpiter! Correcto. Aarón, para todas las personas que no te conozcan, subiremos la entrevista donde nos dejen. Nunca fue el ser humano tan libre que hay que hablar en clave, así que si nos dejan en algún lugar la subiremos. Me gustaría que nos hicieras una presentación personal, profesional, lo que fluyas sobre ti, y después jugamos a ser humanos. No, simplemente lo único que necesitamos saber ahora mismo es que soy poeta. Mi trayectoria profesional es como la de cualquiera, larga, como la de cualquiera de 45 años, y poco más, no sé. Yo creo que en este momento con eso nos basta. Aarón, yo hago entrevistas que construyan, que aporten valor. Quisiera saber cuándo. ¿Cuándo te diste cuenta que eres quien eres a día de hoy? Que eres especial, que eres diferente, que eres único. Y sobre todo, ¿cuándo te diste cuenta que era un camino de no acabar? Esa puerta que se abrió cuando fuera que sea, que se hizo, sabías que no había retorno. ¿Cuándo fue? Pues creo que cuando uno se va dando cuenta de que es diferente a los demás, no en ese sentido de especial, ser distinto de los demás, en realidad todos somos especiales. En mi caso fue quizá, pues no sé, a partir de los 6, 7 años, no sé. Porque en el momento en el que notas la soledad, te sabes distinto a los demás. En el momento en el que sabes que tu identidad es como poco diferente a los demás, a la de los demás, empiezas a emprender un viaje personal de autodescubrimiento en el que quizá se sufre más que se disfruta. Es verdad que con los años uno aprende a disfrutar mucho de ese sufrimiento también. Y poco a poco te vas creando una personalidad, quizá un carácter que en un momento determinado va marcando esa personalidad y sobre todo lo vas haciendo a través de los demás, es decir, a través de ir conociendo a los demás. No te puedes conocer a ti mismo si al mismo momento no estás también haciendo un esfuerzo por conocer a los demás. Si no conoces a los demás no te vas a poder identificar de ellos. Si no te conoces a ti, no vas a poder identificar a los demás de ti. De manera que es un proceso larguísimo, no ha acabado, seguramente ni siquiera termine cuando haya fallecido y es bastante doloroso en muchas ocasiones porque tienes la sensación de que no sirve de absolutamente nada lo que eres, no sirve de absolutamente nada lo que haces y única y exclusivamente sirven para estar a gusto contigo mismo, para disfrutarte, para estar a la altura de tus propias convicciones, que no es poco. Conócete a ti mismo. Eso ya lo he escuchado, pero hay una contradicción divertida, ¿o no? Has dicho, conócete a ti mismo, pero la soledad es sufrimiento.
Ahora entiendo por qué la gente está absolutamente desconectada de sí misma, porque no sabe estar sola. Si la soledad es sufrimiento y el gran trabajo que hay que hacer es conocerte a ti mismo, ¿por qué uno querría mirarse al espejo para ver dolor? Y porque no ha aprendido a sufrir, no ha aprendido a saber quiénes somos en realidad, o por lo menos a empezar a conocerlo. No ha aprendido a enfrentarse a sus propias mentiras, a enfrentarse a esas mentiras heredadas de los demás, a esos estereotipos, a esas farsas ideológicas, a esa teatralización en el mundo en el que vivimos. No ha aprendido a distanciarse de todo eso. Y como no ha aprendido única y exclusivamente por lo que dices para evitar el sufrimiento, no ha aprendido a sufrir. Y quien no aprende a sufrir, poco luego podrá disfrutar de la vida. Porque el sufrimiento es también placentero. El sufrimiento te permite en un momento determinado no solamente remontar ante una situación adversa, sino ayudar a los demás a que también puedan remontar ante una situación adversa. Y sin embargo vivimos en una época en la que da la sensación de que nos han educado a ser pusilánimes, dóciles, uh, personas con poca personalidad. Y claro, aquí en este ámbito, en esta sociedad creada, impostada por ellos, que no sabemos quiénes son, hay muchas teorías, yo puedo estar de acuerdo con unas y con otras, pero sobre todo estoy siguiendo profundamente la teoría de la quinta columna, que es la que me parece en la actualidad, para mí, para como soy yo, para como yo siento, posiblemente una de las más relevantes, si no la más relevante. Como no hemos aprendido a ser nosotros y no hemos aprendido a sufrir lo que somos y lo que son los demás, nos caemos con mucha facilidad. Pasa cualquier cosa y enseguida estamos lastimándonos, estamos obedeciendo, estamos bajando la cabeza, no fuera a ser que nos vengan a hacer daño otra vez. Porque no queremos que nos hagan daño, porque no hemos convivido con ese daño, lo hemos rehusado toda la vida. Así que yo creo que es momento en el que nos empecemos a dar cuenta de que si cada uno está despertando como lo está haciendo, y además es legítima la forma en la que cada uno lo está haciendo, en ese despertar va implícito el sufrimiento y el placer del sufrimiento y el sufrimiento del placer, porque va todo de la mano. No solamente sufrimos o solamente gozamos, hacemos muchas veces las dos cosas a la vez. Convivir con esas emociones sin caernos, sin venirnos abajo, es lo que nos puede hacer en un momento determinado emprender ese camino personal al despertar, primero sabiendo quiénes somos, que quizá luego hablemos de ello a partir del asunto de la guerra espiritual, y sobre todo, segundo, el tomar decisiones para que ante todo estén nuestros derechos humanos independientemente de los intereses de los demás. Señor Aaron, le contaré una historia. Érase una vez un ser humano absolutamente divino, que desarrollaba sus dones, sus talentos, que tenía grandes conocimientos en la alquimia, en la salud, era autosuficiente, independiente. Pero algo ocurrió, algo lo cambió todo. Claro, nos han manipulado tanto, nos han secuestrado la historia, que es tan complicado ser un brillante, romántico, humano, siendo el más loco del psiquiátrico. Claro, ¿qué usted me está diciendo? Ahora mismo me está hablando de libertad, de salir de la esclavitud, de salir de la cueva de Platón. Pero si estoy solo, si me ven pocas personas me entienden. No lo digo por mí. A mí, por suerte, me ven miles. Lo digo por el espectador, que está solo. Y encima sufriendo. Y no sabe sufrir. Y es el loco de su familia. El que es conspiranoico. Porque dice las cosas tal y como son, porque solo quiere ser libre.
pero ahora mismo, en el mundo que vivimos, es el iluminado más loco del psiquiátrico. ¿Qué tiene que hacer el humano más loco, iluminado del psiquiátrico para poder salir del loquero? Del loquero no va a poder salir. Que sepa el iluminado y loco del psiquiátrico que ahora mismo pones como paradigma de tus oyentes, que del psiquiátrico no va a salir. Como mucho va a poder salir en un momento determinado de su propia psiquiatría. Psiquiatría que han construido ellos, para que tú te sientas antes o después que realmente eres el loco del psiquiátrico. Pero el psiquiátrico es el mundo que han construido. ¿Cómo vas a salir del mundo que han construido? No tienes opción, no tienes alternativa. ¿Qué puedes hacer? Pues seguir siendo el loco del psiquiátrico y al menos convencerte día tras día de que quizá los locos del psiquiátrico sean ellos. Los demás me refiero a esa gran mayoría que ha aceptado de la noche a la mañana la supresión de su derecho al trabajo, de su derecho al libre albedrío, de su derecho a reunión, de su derecho a la inviolabilidad de su domicilio, de su derecho a la inviolabilidad del cuerpo. Todos esos son los que se han vuelto locos. Quizá siempre lo estuvieron, ¿eh? Quizá, en realidad, el psiquiátrico es mucho más antiguo de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y claro, el cuerdo, rodeado de locura, acaba aparentando ser el loco. Pero, querido, merece la pena que te sigas creyendo día tras día que en ese despertar individual la locura, esa manera de interpretar la realidad de forma diferente, en realidad lo que te va a hacer es salvar. Salvar. Porque sí, estamos en una guerra sin lugar a dudas. No sé si espiritual, podemos empezar diciendo que estamos en una guerra porque ante todo se pretende, como en todas las guerras, transmitir el pensamiento único. El de los locos, el que han estado mamando, el que han estado aderezándoles desde pequeños en el colegio, en la escuela, por supuesto en la familia, en los medios de comunicación. Ese pensamiento único nos da a pensar que sin lugar a dudas estamos en una guerra. Solamente en una guerra un bando pretende transmitirle al otro, si no los dos, el pensamiento único. Una única y exclusiva forma de interpretar la realidad. No se puede estar más loco pensando que solamente se puede interpretar la realidad de una única manera. Así que, para empezar, si piensas de manera distinta, el cuerdo eres tú, porque no has entrado al pensamiento único. Y los que compartan el pensamiento único son los que demuestran estar en el psiquiátrico con categoría de locos. Si esto es una guerra espiritual por la libertad, donde unos imponen el pensamiento único en este psiquiátrico o en esta granja humana, tenemos que entender de qué partimos, cuáles son nuestras herramientas, nuestras armas. ¿Es una batalla equilibrada? Ellos tienen tanques y nosotros navajitas. Es lo contrario. Ellos tienen tanques y nosotros superpoderes divinos. Por lo tanto, ¿de qué dispone ese loquito, no tan loquito del psiquiátrico? O lo que es lo mismo, ¿qué es el ser humano? O mejor, ¿qué hace al humano humano? Vale, esto requiere un preámbulo, ¿eh? Disfrútalo. No solamente sabemos que estamos en una guerra en la que se nos pretende transmitir un pensamiento único, sino que además sabemos que estamos en una guerra porque se nos trata no como rivales, no como rivales ideológicos, no como rivales en esa interpretación de la realidad. Se nos trata como enemigos. No estamos locos,
se nos está tratando como enemigos. Por lo tanto, sabemos que no estamos locos, porque se nos está matando. En muchas direcciones, por muchos frentes, que seguramente a lo largo de esta noche podamos detallar. Pero solamente en una guerra se trata, al contrario, no como un rival, sino como un enemigo. En este caso, además, la guerra es mucho más desagradable para nosotros porque no va en dos direcciones. No es una guerra justa. No nos estamos defendiendo haciendo lo mismo que hacen ellos, que es matarlos. Estamos única y exclusivamente muriendo. De manera que sabemos que es una guerra y además sabemos que es una guerra plenamente, desde el punto de vista intelectual, absolutamente injusta. Habría que decir, ante el asunto de lo de la guerra espiritual, de la que se viene hablando desde hace 3 años, y en la que en parte estoy profundamente de acuerdo, ahora lo vamos a detallar también, habría que decir primero qué es el espíritu. Claro, es muy sencillo decir que esto es una guerra intelectual, o sea, una guerra espiritual. Pero ¿qué es el espíritu? El espíritu es el alma fuera del cuerpo. El alma fuera del cuerpo no es otra cosa. Cuando el alma sale del cuerpo, se le denomina espíritu. Cuando está en el cuerpo, se le denomina alma. Entonces, denominar guerra espiritual implica que estamos hablando de una guerra de espíritus. Y quizá más adelante pueda tener sentido, pero yo a fecha de hoy los espíritus pues todavía no me han sido evidenciados. ¿Que existen? Seguramente existan, no lo pongo en duda, pero a mí no me han sido evidenciados. Y como yo tengo un despertar individual, necesito evidenciar las cosas en las que creo. Entre otras cosas porque ya estoy harto de creer en cosas. Estoy harto de creerlos a ellos desde el punto de vista ideológico y estoy harto de creerlos a ellos además en toda la amalgama de principios filosóficos que me han trasladado a lo largo de toda mi vida. Bien, somos animales, tenemos ánima. ¿Eso qué significa? Que tenemos movimiento, denominamos ánima al movimiento. Por eso denominamos los dibujos animados, porque son los que se mueven, los que tienen movimiento propio, los que no son movidos por nada. Son motores inmóviles, mueven sin ser movidos, ¿no? Como diría Aristóteles. Entonces, tenemos ánima, somos animados. El espíritu es un alma fuera del cuerpo, un alma en movimiento. No es un alma que se queda dentro del cuerpo, no es un alma que se queda a trasnochar, a vacacionar, a verlas venir, es un alma que sale del cuerpo y por lo tanto se pone en movimiento, es decir, se anima. Por eso decimos anímate, despierta, ponte en movimiento, ¿vale? Por eso nos quieren confinar, porque a través de los confinamientos, en el fondo lo que te están haciendo es quitar la vida, porque solamente la vida se mueve por sí misma. Lo que no se mueve por sí mismo no está vivo. Entonces, detrás del concepto del confinamiento, que por supuesto hay que tener en cuenta una cosa, confinamiento no significa lo que te han dicho que significa, como nada de lo que te dicen que significa, significa lo que significa. Confinamiento significa aislar a una persona fuera de su domicilio habitual. Pero bueno, vamos a denominarlo como lo que realmente es. Es un arresto domiciliario. Y entonces, detrás de ese arresto domiciliario está el principio de dejarte quieto, de que tu ánima no se desplace, de que no estés animado, de que tu alma no esté en movimiento, no sea espiritual. En ese sentido, denominar guerra espiritual sí tiene sentido, porque lo que te quieren es paralizar y el espíritu está en movimiento. Somos animales, somos seres energéticos, tenemos energía. Si esa energía no se desplaza, se muere.
o se transforma en otra cosa, pero deja de ser nuestra energía. Nosotros nos tenemos que desplazar como seres energéticos. Ellos pretenden que tú no te desplaces. Todo tiene la finalidad de que te quedes quieto, porque efectivamente como guerra espiritual no quieren que te muevas, no quieren que tu ánima haga las veces de ánima, que es el desplazamiento. Yo soy animalista. Yo soy animalista. Pero claro, dentro de esa escala de mi animalismo, en la parte superior de la jerarquía, está el ser humano. No el resto de seres vivos, porque entre otras cosas soy un depredador. Y vivo gracias a la ingesta de otros animales. Soy un animalista que tiene al ser humano en la parte más alta de la jerarquía. Es que ellos se llaman animalistas como si nosotros no lo fuéramos. Nosotros también somos animalistas porque amamos al ser humano, porque el ser humano es un animal. Y es un animal porque se mueve, porque tiene ánima. Por eso tal vez sea una guerra espiritual en el sentido energético del espíritu, del movimiento. Una guerra biológica, porque al fin y al cabo pudiera parecer o dar la sensación de que la energía la están utilizando como alimento. Esto también es una defensa que está haciendo la quinta columna. A mí me parece interesantísimo el plantear una posibilidad de que sea una guerra espiritual vinculada a la energía, en ese sentido, en esa acepción del concepto espíritu, del ánima, del movimiento, de la energía, una guerra espiritual, es decir, una guerra energética, es decir, una guerra biológica. Cabe la posibilidad de que efectivamente exista en esta cadena trófica un ser vivo, un animal, otro ánima, que esté claramente utilizando o alimentándose de nuestra propia energía. No sé para qué. Estoy muy lejos de saberlo. Estoy lejísimos. Pero cabe la posibilidad. Cabe la posibilidad. También tenemos que tener en cuenta que lo que, al menos yo pienso por seguro, es que es una guerra espiritual en cuanto nuestra energía es una identidad. Identidad. Es decir, ¿qué es el espíritu sino tu identidad, tu energía, tu ánima, lo que tú eres? ¿Por qué sabemos que es una guerra espiritual en ese sentido? Porque te están transformando lo que tú eres. Lo que tú eres como ser vivo dentro de la cadena trófica. Te están bajando de la cadena trófica. Te están diciendo que por encima de ti están otros animales. Y además, no solo te están bajando, sino que te están convenciendo de que efectivamente tú tienes que relegarte al resto de los seres vivos porque tienes que bajar de la cadena trófica. Te están cambiando tu identidad. En ese sentido es una guerra espiritual, porque el espíritu está vinculado a quiénes somos. Yo, cuando digo quién soy, en realidad estoy identificándome con mi propio espíritu, con mi propia energía, con mi ánima, con lo que me identifica, con lo que me distancia de lo que soy y de los demás, como hablábamos al principio. Entonces, el quiénes somos no solamente te lo están cambiando desde el plano de la cadena trófica, sino que además te lo están modificando con incorporación de alimentos que nosotros no consumimos. No consumimos, entre otras cosas, porque en un centímetro cúbico, si los consumimos en menor medida, porque en un centímetro cúbico de carne tenemos infinita energía más que en un centímetro cúbico de vegetal. En un centímetro cúbico de carne tenemos más energía que cualquier centímetro cúbico de proteína insectívora. Ellos te están modificando poco a poco esa alimentación porque te quieren transformar. Porque es una guerra espiritual en ese sentido. Quieren transformar lo que somos. Y somos lo que comemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Por eso también están controlando nuestros sentimientos. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de nuestras emociones. El sentimiento es una interpretación de la emoción. Primero viene la emoción y luego interpretamos esa emoción con un sentimiento. Primero viene la emoción de tristeza. Decimos tristeza porque nuestra interpretación del sentimiento es que esa emoción corresponde a la tristeza.
Entonces, cuando ellos controlan tus emociones, están controlando tus interpretaciones de cómo estás, de cómo te sientes, de quién eres. Te cambian entonces alimentación, te bajan de la cadena trófica, te dicen al mismo tiempo cómo te tienes que sentir, cómo te tienes que interpretar dentro de esos mismos sentimientos. Es una guerra espiritual porque van a tu identidad, van a por ti. Por eso, en el sentido de guerra espiritual, se puede incorporar el concepto de guerra individual. Porque no van a por los colectivos, no van a por la humanidad. No. Hay muchos de ellos, de la humanidad, que participan de esto. No, van a por el individuo. Y el individuo se tiene que defender no en colectivo, sino de manera individual. Porque no somos como los demás o con los que formamos parte de cualquier colectivo, somos diferentes. Entonces, ¿cómo poder defendernos? Simplemente saber quiénes somos, por qué somos como somos, por qué sentimos lo que sentimos. Y ese proceso es muy largo, dura toda la vida. Seguramente yo me moriré y seguiré sin saberlo. Seguramente tú te morirás y a lo mejor alguien antes o después dirá, pues a lo mejor era de esta determinada manera, pero no lo sabrá nunca. En ese proceso es en el que tenemos que estar cada uno de nosotros, porque la guerra es individual, porque la guerra, al mismo tiempo, es espiritual. Es decir, van a por el individuo, al espíritu de cada uno de nosotros, no al espíritu colectivo, al espíritu individual. Y si alguno se sale del redil, ya sabemos lo que va a pasar. Durante muchísimos años, le han hecho sentir que solo, que aislado, que diferente de los demás, no va a poder sobrevivir, no va a poder ser lo que espera de su propia vida. Incluso le han llamado egoísta, individualista, han preparado muy bien el camino para colectivizarnos. ¿Colectivizarnos para qué? Primero porque en un colectivo, el líder del colectivo te acaba diciendo lo que tienes que pensar. ¿Qué tienes que pensar? El pensamiento único, el de ellos. Entonces nos hemos asociado a través de gremios, los escritores, los fontaneros, los periodistas, simplemente, y nos han colectivizado de esa manera simplemente para que nos digan a cada uno de nosotros lo que tenemos que pensar a través de nuestros supuestos representantes. Representantes que por supuesto también tenemos en el área política. Cómo tienes que pensar, cuándo tienes que manifestarte, de qué te tienes que quejar y de qué no te tienes que quejar. Todo eso son estructuras que han creado para atacar nuestro espíritu, nuestra individualidad. Y no es una guerra espiritual en el sentido religioso. Esto también me gustaría dejarlo claro porque a veces confundimos el espíritu con el sentido religioso. Posiblemente se utilice como acepción en ocasiones, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Evidentemente, lo religioso ha utilizado el concepto espiritual como lo utilizan otro tipo de planteamientos filosóficos, pero no es una guerra espiritual en el sentido de lo religioso, pues si los mismos que han creado los dioses a los que hemos estado supeditados durante los últimos 2000 años, ahora están creando estos otros dioses que los van a suplantar a los anteriores. No es una guerra religiosa. Nos están creando dioses según sus propias necesidades, fundamentalmente sus propias necesidades, que desconocemos todavía cuáles son, pero radican en un sustrato básico, control. Si antes te controlaban porque Dios te decía lo que tenías que pensar y hacer, a través de sacerdotes, a través de curas, a través de ministerios de la palabra religiosa, hoy te van a controlar a través del concepto de lo que tienes que hacer, te van a controlar a través de ese nuevo Dios que se están inventando, que es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que no existe. Porque alguien programará la inteligencia artificial para que acabes obedeciendo a los mismos que antes obedecías, obedeciendo al Dios. Estamos ante una cuarta revolución industrial, cambio de paradigma. Astrológicamente incluso hay quien dice que antes, hace 2000 años pasamos a Piscis. De hecho, Cristo estaba vinculado con el pez, se le dibujaba como tal. Coincidió en esa época el paso a Piscis.
Ahora hemos coincidido el 21 de marzo de 2020 con el paso a Acuario, y no es que yo me lo crea, es que quienes lo están haciendo se lo creen y siguen esos patrones de conducta. Entonces, ¿por qué voy yo ahora a confiar en este nuevo Dios si no confiaba ya en el Dios anterior? Son los mismos los que los están creando. Y cuando pasen otros 2000 años, seguramente la humanidad viva un cambio similar y crearán otro Dios distinto. Y bien te lo estás pasando. Estoy cansado, ya te he dicho que vengo de una entrevista, y bueno, un debate de estos que ya me apetecen menos, porque era un debate sobre la Guerra Civil Española. Cuando yo me consideraba de izquierdas, pues claro, pues lo disfrutaba mucho, pero ahora es como estar hablando con una persona dormida, que no te escucha, no te entiende, una persona dormida desde el punto de vista figurado y real, literal. O sea, imagínate estar hablando con una persona dormida. Pues es exactamente lo que me ha pasado hoy en el programa. Es gente maja, gente que tiene sus ideales, pero no son sus ideales. Son los ideales que les han ido durante mucho tiempo. Aarón, te hago una pregunta y continúo. Quisiera saber si te caigo mal. Lo digo ¿Por porque... qué? ¿Qué te pasa? ¿Tienes falta de amor propio? Lo digo porque usted me ha dicho que es una guerra espiritual y van hacia el individuo. Creo que yo soy individuo. Por lo tanto, van a por mí. Van a por No te quepa ti. duda. Van a por las casi 500 personas que te están viendo ahora mismo en directo en Twitch, entre los 20 canales más vistos a nivel mundial. Me han contado la historia que antiguamente se peleaban por territorios, las guerras, pero si ahora van a por el individuo y hemos visto que esto nos compete absolutamente a todos, porque cuando les dijeron póngase usted la pócima, no le dijeron, a ver usted, ¿de qué territorio es? No, 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 no. ¿Usted de qué es? ¿De qué raza es? No, 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 no. ¿Usted a quién vota? No, 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 no. Da igual. A todos. ¿Qué Bueno, le menos a pasa? ellos. Bueno, a todos los que no tenían cierta información, que es el 95% de la población mundial. ¿Por qué? ¿Molestamos? Quisiera saberlo. ¿Qué hay de mal en mí? ¿Qué estoy haciendo mal para molestar a ese 5, 4, 3, 1% de esa población humana, no humana, que controla todo? ¿En qué hago mal? ¿Le molesto? ¿Por qué yo? Porque sientes de una manera diferente, porque eres disidente. Y quien siente de una manera diferente acaba pensando de una manera diferente. Ellos no quieren a nadie diferente, quieren trasladar una vez más el pensamiento único. Fíjate, hablas de que es una guerra en todo el mundo, ¿no? Sí, es una guerra en todo el mundo, sobre todo en todo el mundo que autodenominamos equivocadamente civilizado, porque evidentemente África tiene civilización. Y hemos visto, por cierto, que quizá incluso mucho más desarrollada que la nuestra, que es única y exclusivamente tecnológica, y la de ellos está basada en sabiduría popular, ancestral. Pero sí, es mundial porque a través del informe Campra hemos podido no solamente evidenciar con el trabajo extraordinario de Ricardo Delgado, que es un portento tozudo. Sus defectos son sus virtudes y sus virtudes son sus defectos, las aúna, sino que también hemos podido, a través del trabajo de José Luis Sevillano, interpretar qué es lo que está haciendo eso ahí. Bien, al margen de esas interpretaciones y de esas evidencias, hemos podido evidenciar, valga la redundancia, que es universal. Claro, cuando se ponen de acuerdo todos los que supuestamente son enemigos para matarnos, para controlarnos, con esa supuesta deriva del control, de la cognición, del control neuronal, de lo que luego, si quieres, hablamos que es el transhumanismo y que tiene como finalidad el posthumanismo.
Cuando eso sucede, cuando se ponen todos de acuerdo para hacer eso, esto no es una guerra cultural, no es una guerra filosófica. Esto es una guerra de ellos, que no sabemos quiénes son, contra contra cada un individuo de la humanidad. Cada individuo de la humanidad, sobre todo, que piensa de una manera diferente. Porque el que se mete, finalmente es cierto y existe, como dicen los estudios del neurólogo Rafael Yuste, si finalmente todo eso es cierto y se puede controlar el comportamiento, las emociones y los sentimientos de un individuo, será controlado. Pero amigo, tú no te la vas a poner. Entonces, tú sí eres un problema. Yo soy un problema. Seguramente tus oyentes, si no la totalidad, la inmensa mayoría, sean un problema. Y con nosotros, antes o después, van a utilizar otros métodos más coercitivos, no como los que han empleado hasta ahora. Hasta ahora han empleado dos. Por un lado, el método patriarcal. El método patriarcal está basado en la intimidación. Si no quieres hacer algo, te intimido. Y cuando te intimido, te echas atrás y acabas obedeciendo, no fueras a perder, también se han ocupado de eso, no fueras a perder la casa, perdiendo el trabajo. Porque claro, como te endeudaste, porque te endeudaron, porque te regalaron el crédito para que te endeudaste, lo prepararon muy bien, ¿eh? Nada, esto es azaroso. El poder no juega al azar. ¿O qué pensamos? ¿Que el poder juega al azar? Venga, hombre. Se puede equivocar, puede acertar, mejor, peor, pero no hay azar en el poder. Entonces, si te endeudaron fue para luego que en un momento determinado tú, solamente por el hecho de no perder tu trabajo, es decir, de no recibir una remuneración económica para poder mantener a tu casa bajo techo, a tu familia bajo techo, tu casa bajo techo también se mantiene si tienes un piso encima. Si hicieron eso fue para controlarte, para controlar esas emociones y esa reacción posible que tú pudieras tener en un momento determinado. Todo eso se le denomina método patriarcal, intimidación, endeudamiento y el método coercitivo, multas, etc. Y luego han utilizado el método matriarcal, del que nadie habla y no termino de entender por qué, porque parece que se nos caen los anillos cuando hablamos negativamente de algo vinculado con la hembra de la especie, ¿eh? Porque somos animales, que no se nos olvide, no somos hombres y mujeres, somos machos y hembras dentro del mundo animal. Luego nosotros nos hemos autoengañado dando a entender que somos hombres y mujeres para diferenciarnos, distinguirnos del resto del mundo animal. Pero lo que somos es machos y hembras. Es lo único que se puede demostrar en un análisis al microscopio. El cromosoma que marca el sexo que tenemos. El género no existe, pero si quieres hablamos de eso en otra ocasión. El método matriarcal, dado que no te han podido intimidar a través del método patriarcal, lo que te hacen es hacerte sentir mal. Yo he nacido en una familia matriarcal. Bisabuela, tatarabuela matriarcal, bisabuela matriarcal, abuela matriarcal, madre matriarcal. No es que se quedaran solas porque el hombre... No, la estructura era matriarcal. Luego hubo hombres que murieron y tal, pero la estructura era matriarcal. Mandaban ellas tanto fuera como dentro, porque el hombre acababa trabajando incluso en lo que ellas les decía que tenían que trabajar. O sea, la estructura era matriarcal. El control de la economía lo tenían ellas, etc. Y hay una cosa que aprendí en ese mundo matriarcal y es, por supuesto, las ventajas del mundo matriarcal las hay, igual que hay ventajas en el mundo patriarcal, fundamentalmente la seguridad. En el mundo matriarcal está el desarrollo cognitivo vinculado con las emociones, con los afectos y con la palabra. El hombre es un poquito menos expresivo, es más directo. La mujer, hablamos en términos generales, que luego hay excepciones de todo tipo, pero la mujer suele ser mucho más rodeada, hace retruécanos, gira, y siempre a través de la palabra. Y a través de la palabra educa al niño, a través de la palabra transmite emociones al niño. Somos hijos de quien nos educó, que fue nuestra madre, a través de las nanas, de las canciones, de las historias que nos contaron. Por cierto, a la madre la sacaron del hogar para empezar a controlar a la descendencia sin la interferencia de ellas, que también, si quieres, podemos hablar de eso otro día. Entonces, en ese mundo matriarcal yo aprendí que cuando
las mujeres de mi vida, a las que evidentemente adoro, querían hacer que yo hiciese algo de lo que no estaba del todo convencido, no me intimidaban, no me amedrentaban, me hacían sentir mal. ¿Cómo han hecho ellos? Es otra cosa, es una interfaz o un asesinato de premeditado, porque si no vas a asesinar a tus abuelos, porque si no vas a hacer daño a tu hermano, vas a hacer daño a tus hijos, vas a hacer daño a los compañeros del trabajo. Método matriarcal, te hicieron sentir mal. Entonces utilizaron los dos métodos. Entonces, pues nosotros solamente hemos podido, en un momento determinado, los poquitos que teníamos todavía las alertas encendidas, que nos guiábamos todavía un poco por los instintos, por algo más allá de lo emocional, que habíamos aprendido durante toda nuestra vida a interpretar nuestras emociones, a interpretar lo que sentimos y lo que nos transmiten los demás, y a interpretar cuando lo que nos transmiten los demás puede ser mentira o hay algo detrás que no está claro. Es decir, los poetas, los artistas quizá, o las personas disidentes de un modo u de otro, que estábamos más preparadas a esa agresión del exterior y que teníamos sobre todo un amor propio desarrollado, el amor propio es fundamental, pues claro, identificamos el problema, identificamos al agresor, identificamos al asesino e identificamos la guerra, porque estábamos acostumbrados a identificarlos. Al que te quería hacer daño en el colegio, el comportamiento de quien te deja de lado, el comportamiento de la madre que te hace un feo, de la tía que no sé qué, porque estábamos muy pendientes de ese tipo de comportamientos, habíamos leído muy bien, habíamos aprendido a leer el idioma de las emociones. Entonces, cuando quisieron atacarnos a través de las emociones o a través del método coercitivo, supimos defendernos simplemente con el amor propio. El amor propio ha sido fundamental, porque si no nos hubiésemos querido, los que ahora me están escuchando, y nosotros, si no nos hubiésemos querido, no nos hubiésemos podido defender. Y ellos han estado mucho tiempo haciéndote creer que el amor propio era malo, que el que se quiere a sí mismo es un ególatra, es un egoísta. Estaban preparando el camino. Y sin embargo nosotros hemos sabido aguantar. Así que yo le diría a todas esas personas una vez más, que desarrollen, que potencien, que se enorgullezcan de su amor propio. El amor propio es lo que te levanta de la cama todos los días, incluso cuando te van mal las cosas. Y te pone a tu exclusivo servicio. Y te evita ser dócil de cara a los demás. Y por supuesto, te impide ser esclavo. Porque te amas a ti mismo. Si te amas a ti mismo, ¿cómo vas a permitir caer en esclavitud? Qué bien, nos lo estamos pasando todos. Aarón, me ha encantado la frase y es que tengo que empezar con ella porque si no me va a dar algo directamente en directo. El poder no juega al azar. Si el poder no juega al azar, es que absolutamente todo está premeditado. Pero es divertido el momento en el que estamos porque quizás porcentaje alto de la población quedó choqueada. 2020, no te lo esperas. Y claro, magnífica interpretación. Los que estamos bien trabajados espiritualmente, equilibradas nuestras emociones, hay ahí el instinto. Te dice, hoy por aquí no, algo no huele, no sé qué es. Pero ese camino no me da buena espina. Por aquí no tengo que ir. Vale. Sorteaste algo del plan. Pero el poder no juega al azar. Por lo tanto, seguirán atacando. ¿Qué duda? Pero ¿qué se hace en el contexto en el que estamos? Porque cuando el shock era para todos, ¿qué hacía usted? ¿Qué hacía yo? ¿Qué hacían las 600 personas? Esconderse. Esconderte. Incluso mentir. Porque, cuidado, vas en contra de todo. Complicado. Difícil. Desde el segundo uno, no digo dentro de al año, a los 2 años, a los 3 años. Esconderse. Pero, ¿qué pasa cuando el lobo enseña los dientes
el lobo enseña los dientes y ya no te va a sorprender. Te tendrás que defender, ¿no? ¿O qué haces? ¿Te vuelves a esconder? ¿Qué hacen esas cientos, miles de personas que ya saben el plan? O al menos se lo huelen. El poder no juega al azar. Hay un plan maestro, estricto, para el control de la humanidad. Ese pensamiento único. Probablemente se caiga. No lo sé. Pero ¿cuál es la clave? Porque el momento actual solo invita a una cosa de forma más simple y banal. Y es la confrontación. La confrontación. Ya no te escondes. Sabes la verdad. Sabes la verdad. Los equivocados son ellos. Pero hay muchos dormidos. Y esos son tu familia, tus amigos, tus compañeros del trabajo, el sistema, tu vecino. ¿Cómo le dices a tu vecino, oye, déjame en paz? Porque te quieren matar a ti y a mí. ¿Qué se hace cuando vuelvan a atacar? Y van a volver, porque ya lo hacen en su día a día. ¿Qué se hace cuando sabes la verdad y cuando ves los dientes al lobo? Porque el poder no juega al azar. Bueno, lo primero que habría que recordar, y debemos ser justos con... Te has caído un segundo, dale. Ahora, digo que lo primero que tenemos que hacer para ser justos con nosotros es darnos cuenta de lo que verdaderamente pasó. No nos escondimos. Yo no. Ejercimos prudencia. Porque incluso nosotros, evidentemente, nos equivocamos. Y aunque el instinto te decía una cosa, por prudencia hicimos lo que entiendo yo que a lo mejor había que hacer, que fue simplemente ser prudentes, por si acaso era todo cierto. Así que en vez de sentirnos mal con nosotros mismos y en vez de ahora reprocharnos nuestro comportamiento inicial, lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, es elogiarlo. Fuimos prudentes. Ahora, pasados los días después de esa prudencia, y digo días, no meses, ahí, cuando empezamos a ver cómo se controlaba a la ciudadanía, cómo eran detenidos, cómo eran insultados desde los balcones con ese fascismo sociológico que decíamos antes los de izquierdas, cuando empezábamos a ver todo eso, ya no era prudencia, ya era sometimiento. Pero a mí me da la sensación de que nosotros, los que estamos un poco en esa línea del supuesto despertar, digo línea porque no hemos despertado, ¿eh? No sabemos realmente cómo funciona el mundo todavía. Pero me da la sensación de que nosotros fuimos prudentes, bien hecho, en ese sentido tenemos que estar orgullosos de haberlo sido, y a los pocos días nos fuimos dando cuenta de que todo esto era otra cosa. Por otro lado, ¿qué hacemos? Pues la sabiduría popular. Porque durante mucho tiempo se han encargado de distanciarnos de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos, de toda esa sabiduría popular que estaba generada a través de la experiencia de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, y que nos podían haber explicado perfectamente lo que pasaba, cómo pasaba y qué hacer. Pero nos habían distanciado de esa sabiduría popular. Hay una ciencia que estudia la sabiduría popular a través de los adagios, de las sentencias, de los apotegmas, de los refranes. Y claro, no conocemos esa ciencia simplemente porque como ni siquiera ejercemos la sabiduría popular, ya desconocemos hasta la ciencia que la estudia, que se llama paremiología. La paremiología prácticamente ha dejado de existir simplemente porque no practicamos la sabiduría popular. Si esto se lo hubiesen hecho a nuestros abuelos, ¿cómo hubiesen reaccionado? A nuestros tatarabuelos. Si nuestros tatarabuelos viesen ahora el cielo, ¿cómo reaccionarían? ¿Como los tataranietos? No, reaccionarían de otra manera porque se darían inmediatamente cuenta de que algo no va como les dicen que va. Pero nosotros, que hemos sido educados en el pensamiento único en la escuela, en el colegio, desde que pasamos por el umbral del colegio, te están educando. Te están educando fundamentalmente a un sistema colectivista. Te están educando al sistema de representación a través de un delegado de clase. Te están educando en la ubicación de las mesas, de los pupitres dentro del aula, porque todos van orientados al que contiene la información.
que en realidad es el pensamiento único que traslada al alumno, que se denomina maestro. Y además te están educando en la repetición de información, porque lo que no pones en un examen tal y como el maestro te pasó, no sirve para aprobar el examen. Si no apruebas el examen, no pasas de curso. Si no pasas de curso, no accedes a la carrera, y si no accedes a la carrera, no te puedes dedicar a aquello para lo que tú crees que tu vida merece la pena dedicarse. También hay que hablar de eso, de las pasiones, porque nos han alejado de las pasiones, pero bueno. Entonces, nos han alejado de la sabiduría popular y nos la han cambiado, sustituido por un pensamiento único, a nosotros, a nuestra generación. A la generación de nuestros padres ya empezaron con ese pensamiento único. También seguramente la anterior, porque habría que reestudiar una y otra vez esa guerra civil española, esos años de franquismo, de los que todavía no nos hemos librado, porque seguramente ni siquiera somos nosotros responsables de lo que pasó, sino los que desde fuera hicieron que pasara. También eso da para otro programa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Recuperar el pensamiento ancestral, el pensamiento de siglos, el que está basado en la experiencia, el que está basado en el ensayo-error. ¿Esto funciona? No, lo voy a probar. Pues sí que funciona, venga, pues esto funciona. Bueno, pero funciona en estas condiciones. Toda esa sabiduría popular la hemos perdido. Ahora, para saber cómo funciona el mundo, ponemos la televisión, ponemos la radio. Bueno, en Internet todavía hay excepciones, como la tuya. No son tantas, como parece, porque todavía estamos impregnados de ese pensamiento único. Incluso lo metemos en todas nuestras conversaciones. Ahora somos esclavos de ellos. Quizás siempre lo fuimos. ¿Qué significa despertar? Despertar del pensamiento único. Despertar de la farsa, de la teatralización en la que hemos vivido. Antiguamente tenías, y ahora, pero antiguamente tenías un papel dentro de la obra de teatro. Te decían cuál era. Esta es tu función. Y además, si te perdías, no te preocupes, que tienes a un apuntador que te dice lo que tienes que pensar. En este caso, para mí el apuntador puede ser el político. El político te recuerda qué cosas tienes que defender, cuándo defenderlas, de qué manera tienes que pensar y cómo sentirlas, qué te tiene que preocupar y qué no. Hay cosas que no te tienen que preocupar. Ya el político se encarga de transmitirte eso. Son transmisores del pensamiento único. Y nosotros, como nos hemos criado en esa repetición de información, cuando somos adultos y ponemos la televisión y vemos un anuncio publicitario, repetimos esa información comprando esa marca en el supermercado. Y cuando escuchamos al político, repetimos esa información repitiendo sus mismas frases en conversaciones con amistades, con familiares, con compañeros de trabajo. Nos hemos convertido en transmisores, como una radio. ¿Qué hace una radio? Repite la información que recibe y la transmite. ¿Y nosotros en qué nos hemos convertido? Pues en antenas de repetición. Recibimos una información y luego con nuestro amigo de turno le soltamos la información que hemos recibido. Despertar implica darte cuenta de esto y empezar a crear tus propias informaciones. A empezar a evidenciar si esas informaciones son evidentemente ciertas o no lo son. Si son axiomas o se tienen que poner en duda. Tenemos que dar un paso hacia nuestra propia conciencia de la realidad. Por eso es una guerra individual y por eso en ese sentido es una guerra espiritual, porque está basada en el individuo. Tenemos que espiritualizarnos en el sentido más individualista del término. Bueno, y luego decías cómo confrontas, ¿no? Vale, bueno, pues, perdóname, sí, es verdad, perdóname. Decía, bueno, hay quien defiende la desobediencia civil. Pero tengamos en cuenta una cosa. La desobediencia civil está basada en parámetros legislativos ya contemplados. Es decir, está dentro de la legislación vigente que ellos han creado para que tú te expreses y te quedes a gusto, para que te desfogues, para que te desahogues. A eso denominan ellos desobediencia civil, que está dentro de un parámetro jurídico administrativo. Pero si tú entras por ese mismo redil de la desobediencia civil, formas parte de lo que para ellos han creado que tú tienes que hacer. Es decir, te conviertes en disidencia controlada. Todos los desobedientes civiles
todos los desobedientes lo que hacen al fin y al cabo es única y exclusivamente convertirse en disidentes controlados. ¿Por qué? Porque sigues formando parte del sistema. Esa desobediencia ya la contempla el sistema. ¿Qué tendríamos que hacer o qué sugiero o qué se me ocurre que no sea de la desobediencia civil? Pues mira, aunque suene muy fuerte, demasiadas cosas fuertes estamos viendo. Es la legítima defensa. Llevo ya años hablando de este asunto, 2 años hablando de este asunto. La legítima defensa. Y todos entendemos lo que significa la legítima defensa. Si van a por ti y no van para hacerte una caricia a la mejilla izquierda, ni para acariciarte a la mejilla derecha, si van a por ti, legítima defensa. Aarón, ¿qué es el alma? O mejor dicho, ¿cuándo es el alma? Lo explico mejor. A esta espalda humana no le cabe un látigo más. Yo estoy harto ya de ser esclavo. No me cabe, no sé si en esta vida o la anterior. No sé si mi alma va recordando sus vidas pasadas, pero a esta, por lo que sea, no le cabe un látigo más. Y además, no sé por qué, me duelen los látigos que le dan a mi compañero, al que tengo enfrente, a lo que pasa en los abortorios, a lo que pasa en las residencias. Me duele, me duele. En la parte está el todo. Si todos estamos conectados, el dolor de lo que le están haciendo a este esclavo, a todos nos duele. Por lo tanto, el alma puede albergar un látigo más. O mejor dicho, ¿desde cuándo este alma no soporta un látigo más? Pues desde que tú quieras. Nadie te va a obligar a que despiertes. Te pueden incentivar, te pueden empujar, te pueden intentar despertar los demás, pero el despertar es individual. Incluso el propio despertar implica haber despertado un poco para empezar a despertar. Así que si tú quieres todavía que te sigan dando latigazos el resto de tu vida, y mira que todavía te queda vida, te resta vida, te queda mucho tiempo todavía para pensar en la muerte natural. En la muerte artificial sí, porque la están provocando, pero la muerte artificial todavía te queda mucho tiempo. Si tú quieres todavía resistir esos latigazos, de ti depende. Yo no creo que haya que obligar a nadie a despertar. Si nosotros pensamos que obligando a los demás a despertar estamos haciéndoles un favor, nos equivocamos. Por muy doloroso que sea. Si un familiar quiere, nosotros podemos intentar convencerle, podemos informarle todo lo que podamos, pero la decisión es suya. Porque no podemos convertirnos, tampoco nosotros, en esclavistas de nuestros familiares queridos. No podemos decirle u obligarles a que hagan una cosa u otra. Entonces, allá cada cual, si quiere o no quiere despertar, o si quiere despertar antes o después. Luego también cada uno tiene su proceso de despertar. Es decir, hay gente que sigue una serie de informaciones de unos canales y no sigue otros. Y está en una dirección, pero está despertando. Y esa misma persona, antes o después, a lo mejor acaba localizando otro canal y se une al otro canal de manera intelectual, de manera emocional, y sigue despertando por el otro canal. Y luego a lo mejor vuelve a cambiar. No hay una única y exclusiva dirección del buen despertar, porque el despertar es individual. Porque la guerra, en ese sentido, es una guerra espiritual. Entonces, dejemos que cada cual decida, primero, si le quieren todavía dar látigos. Y si tiene todavía espalda o espacio en la espalda para un latigazo más. Que también habría que verlo, ¿eh? Hay gente que aguanta lo que no está escrito. Por cierto, nos han enseñado a aguantar. Nos han enseñado a recibir esos latigazos. Entre otras cosas, dedicándonos a algo a lo largo de nuestra vida que no es nuestra pasión.
yo sé que tú ahora mismo estás dedicándote a tu pasión. Eso ya implica un despertar, porque implica darte cuenta de que solo tienes una vida y que o la dedicas a tu pasión o la estás perdiendo. No, pero es que tengo que trabajar para ganar dinero en lo que me salga. Asunto tuyo si necesitas ganar ese dinero o una cuantía o cantidad determinada de dinero y perder toda tu vida dedicándote a algo que no te gusta. A lo mejor puedes sufrir un poquito pasándolo mal, pero disfrutando durante 8, 10, 20 horas al día de lo que te gusta. Eso también implica un despertar. Y muy poca gente ha despertado en eso. Vivimos, haré esta metáfora o alegoría o símil en la Matrix, en el contexto en el que desde pequeño habría que entender si en esta vida o en otras te van metiendo programas. Hay una mentira y una verdad. Primero te contaré la verdad oscura. La verdad oscura es que te va metiendo programas. No puedes, no vales, no sirves. No puedes tener dinero, no puedes ser feliz, no puedes dedicarte a tu pasión. Pero esa es la verdad cruel. La mentira es que esto es mentira, evidentemente, pero hay una verdad mucho más divertida. Porque si el alma va recordando sus vidas, va recordando todas las mentiras que le va diciendo el sistema. Hasta saber, por lo que sea, porque no le cabe un látigo más, porque estamos en la era acuariana, porque somos la parte del todo y como en la parte está el todo y estamos todos conectados y el sufrimiento que está teniendo esta humanidad nunca ha sido o recientemente tan abrupto para todos porque sí, nadie está a salvo. Oye, que va a llover, pues usted le encierra. Oye, que me llevo a mis hijos al colegio. Bueno, pues le vamos a decir ahora que tienen que hacer no sé qué y se cambian de no sé cuánto y besar no sé qué y le va a dar la charla a esa persona que no es hombre, mujer y no... Da igual, ¿dónde estás? No estás a salvo. Con lo cual esto es una distopía. Esto es artificial el momento que estamos viviendo. Pero la pregunta es, si en la parte está el todo y todos estamos conectados y el sufrimiento es total, también el despertar es total. Cada uno, como vas diciendo, a su nivel. Pero ¿qué pasaría si pasamos el umbral de la auténtica verdad? Y es aquí donde nos los vamos a pasar genial, señor Aarón, porque este esclavo, este humano, es un ser divino, con dones y talentos muy poderosos. Somos seres energéticos. ¿Pero qué es la energía? Y mejor dicho, ¿qué es la energía cuántica? Porque ver es creer. Pero es que creer es crear. Hasta donde tú quieras. Pero todos los programas que te han mentido y metido en tu cuerpo están exclusivamente incorporados para que no creas. Para que creas que eres un esclavo. Para que creas en la escasez. Para que creas que si tienes que dedicarte a tu pasión, pues debes de ser como poco pobre. Y viejo, soy muy feliz. ¿Cuál es tu pasión? Ser pintor. Bueno, debajo de un puente. Pero es tu pasión. No es verdad. No es verdad. Creer es crear. Si tú quieres estar en la abundancia, estarás. Sí o sí. Pero, Sí. ¿cómo se rompe eso? ¿Cómo se rompe ese fractal? ¿Se va a romper solo? Porque estamos en la era de no sé qué, porque a todos nos duelen los látigos. ¿Se va a romper solo? ¿Ese cambio de paradigma se va a dar natural? ¿Cómo se rompe esa mentira que es una gran verdad? Y es que somos divinos. Mira, durante mucho tiempo, yo no lo había interpretado como tal entonces, comprobé, repitiendo una frase allá donde yo fuera, ya sea bajando las escaleras de mi bloque, saludando a los vecinos,
yendo al trabajo o a un trabajo concreto en un momento determinado me salía, ya sea, pues no sé, en las relaciones amatorias, con todo el mundo con el que me relacionaba, empecé a utilizar siempre una o dos frases que yo entendía que podían ser interesantes y útiles para los demás. Y comprobé que con el paso del tiempo, esas frases, dado que como estamos nosotros diseñados a repetir información, esas frases calaban y se repetían de manera que antes o después me llegaban de otras personas a las que no conozco la frase que yo había iniciado hace un año, 2 o 3. Con el despertar pasa lo mismo. Basta con que cada uno de nosotros despierte. Porque simplemente, bueno, que despierte y que se exhiba despierto, sin ocultarse, sin avergonzarse de estar despierto. Porque simplemente diciendo lo que sentimos, lo que pensamos y siendo como nosotros somos, vamos a influir en los demás. Y a la larga, quizá más tarde que pronto, pero a la larga seguro, porque dado que estamos diseñados a repetir información, las personas de nuestro alrededor y las personas que están alrededor de las personas de nuestro alrededor y así consecutivamente van a recibir ese comportamiento y esa información. Entonces, ¿cómo se puede empezar a ser tú mismo? Compórtate como tú eres, dedícate a tus pasiones, di lo que sientes, lo que piensas, de lo que desconfías. Atribúyete en un momento determinado la responsabilidad única y exclusiva de ser tú mismo. Siendo tú mismo, acabas despertando a los demás en muchos ámbitos, porque te ven y les gustas, te ven dedicarte a lo tuyo y sobrevives. Y dicen, anda, si se puede, pues yo también quiero. Te ven decir lo que les dices y lo piensan, lo razonan, y a lo mejor no cuaja durante los primeros años, pero cuaja después. Porque queda ahí la idea, y la maduran, y le van dando forma, y de repente un día, ¡paf!, se les ilumina. Seamos nosotros mismos, ejerzamos nuestro amor propio y exhibámoslo sin ningún tipo de vergüenza, y antes o después yo creo que en esa Matrix a la que tú te refieres, habremos transformado el mundo simplemente siendo como somos. Lo que pasa es que creer en esto es muy complicado. Pero yo lo he evidenciado con otras cosas, como antes he dicho. He puesto algún ejemplo, pero lo he evidenciado de otras más. Entonces utilicemos las mismas armas del enemigo. Dado que estamos hechos a repetir información, seamos como somos para que esa información se repita. A la larga, funciona. Y mientras tanto, ser felices. Disfrutar de la vida todo lo que podamos. Quitarnos de encima todas esas imposiciones morales, ideológicas, que hemos ido absorbiendo como esponjas y dar pasos en la dirección de nuestro propio despertar. La felicidad es algo que les va a incomodar siempre, porque no nos quieren felices. Ellos te dicen, no tendrás nada y serás feliz. Pero es mentira, como todo lo que te dicen. Tengamos en cuenta que en la Agenda 2030, en el preámbulo te dicen que te van a salvar de la tiranía de la pobreza. Pero si la han creado ellos. Si ellos han creado que el 1% de la población, el 1% sea propietario del 90% de los recursos del mundo. Si lo han creado ellos, ¿qué te van a salvar? ¿De ellos mismos? ¿Nos los vamos a creer? Es decir, siempre te van a decir lo contrario de lo que quieren hacer. Te dicen la España vaciada. No, la España que vais a vaciar, porque vais a sacar a la gente de las zonas rurales para que la materia prima no dependa de nosotros, nos la den ellos. Y por lo tanto, el consumo, el segundo sector y el tercer sector, también que ya lo controlan ellos, pues nos van a dejar sin ningún tipo de poder. Nos están desempoderando, ahora que tan de moda está la puñetera palabra. Por cierto, es correcto, porque nosotros tenemos el poder de decidir lo que hacemos. El poder siempre lo hemos tenido, no nos teníamos que empoderar. El poder lo tenemos. Cuando te decían, empodérate, en realidad te estaban diciendo, te estamos desempoderando. Cuando te dicen, la España vaciada, en realidad te están diciendo, la estamos vaciando. Cuando te dicen, te vamos a salvar de la tiranía de la pobreza, en realidad te están diciendo, no, te vamos a empobrecer.
¿Por qué? Porque solo siendo pobre vas a depender de ellos. Y cuando tú dependes de ellos, dejas de ser libre, dejas de ser alma. ¿Qué es el alma? La libertad. ¿Qué es el ánima? Esa libertad en movimiento, el ejercicio de la libertad. ¿Y qué supone de todo eso? El espíritu. Lo que somos, nuestra identidad, nuestra individualidad. Entonces, leerles bien, lo que estamos aprendiendo los disidentes, los que sentimos y pensamos de una manera diferente, los que además hemos evidenciado que es todo mentira, y seguiremos haciéndolo, porque hay disidentes a los que no conocemos que antes o después vendrán a echarnos un cable. Hay gente que va a ir despertando poco a poco, y algunos de ellos harán logros extraordinarios, y tenemos que seguir aprendiendo de los demás. En ese proceso del despertar, lo que tenemos que entender es que depende de nosotros. Nadie te va a venir a salvar. Si seguimos sustituyendo a nuestros salvadores de antes por los salvadores de ahora, caeremos en un problema. Porque la salvación está en uno mismo, en las decisiones que tome. Y si las decisiones te llevan a la muerte, pues mira, en mi caso, bienvenidas sean. Porque a mí no me van a cambiar ni con el patriarcado ni con el matriarcado. Yo me voy a intentar mantener como pueda, en las condiciones que al menos cuando me mire en un espejo esté relativamente orgulloso de lo que soy, de lo que hago. Tener principios. ¿Qué es un principio? Pues eso por lo que estarías dispuesto a perder la vida. Decía Groucho Marx que si no te gustan mis principios, tengo otros. Pero Groucho Marx lo decía no para evidenciar que no tenía principios, sino para evidenciar que los demás no los estaban teniendo. Era una crítica. Sin embargo, la han transformado para darnos a entender que los principios no son importantes. Y es todo lo contrario. Son los que nos diferencian de los demás. Mis principios no van a ser nunca los tuyos. Los tuyos no son los de tus familiares. Y todos son bonitos y todos son correctos. Construyamos todavía esos principios. Merece la pena conocernos. Porque lo que somos no es lo que creemos ser, sino lo que nos han dicho que somos. Y merece la pena iniciar ese camino. Así que me da igual los del despertar individual, los del despertar... Yo, en ese sentido, soy uno de los que lo defiendo al máximo desde el principio. Y luego ha podido haber gente que le interese ese asunto. Los del despertar espiritual, los del despertar biológico, los del despertar político armamentístico. En mi viaje por España conocí a muchos disidentes. Y en ese conocimiento de la disidencia siempre había uno o dos que te decían antes o después vamos a tener que ir a la respuesta armada. Es decir, dentro de la propia disidencia habrá, con el tiempo, con los años, una respuesta armada. Un grupo paramilitar que se enfrente a, pues al globalismo. Y ellos utilizarán ese grupo para castigarnos a todos los demás. Está todo súper pensado. Aquí nada ni nadie se escapa. Y nos van a mentir siempre. No vamos a poder cambiar las instituciones. Olvidémonos. Son de ellos, son de su propiedad. Las crearon ellos para controlarnos. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que empezar única y exclusivamente por nuestra vida. No tenemos poder sobre la vida de los demás. Te voy haciendo las últimas preguntas, que aunque lo estemos disfrutando todos, usted de vez en cuando también tiene que descansar. Hay que matar, por tanto, el ego. Si todo lo que nos han contado es mentira y todo lo que nos ha pasado son programas artificiales para vivir una vida artificial, ese ego es muy gordo. Tiene sobrepeso de muchas cosas. Hace que no tengas ánima, que no te puedas mover, porque eres un tumulto de creencias dispares que se pegan entre sí, que hacen que cuando tengas que actuar jamás te moverás. Se pegan entre sí esas creencias. Por eso la gente dice, es que están zombificados, es que están dormidos, es que no reaccionan. Normal. Los han roto por dentro. Entonces, ¿qué hay que hacer?
¿Matar el ego? Todo lo contrario, lo que hay que hacer es revivirlo. Revivirlo, porque te lo han matado ya. Te han hecho pensar que tu individualidad atenta contra el bienestar compartido. Te han hecho pensar que cada vez que te distingues de los demás, te conviertes en mala persona. Todo lo contrario, te lo han matado ellos. Lo que hay que hacer es revivirlo. Mira, yo aprendo infinitamente mucho más de un petulante, de un arrogante, de un soberbio, que de un silencioso, que de un temerario, o sea, que de un temeroso, que de una persona que se reserva solamente para él o para ella lo que piensa, lo que siente. La persona que trata de alardear de sus conocimientos no es egoísta. Es lo que es, un soberbio, petulante. Y gracias a esa soberbia y a esa petulancia, yo aprendo, porque la escucho. Habla, se comunica, lo dice. Sin embargo, el silencioso no. ¿Qué es a lo que pretenden que seamos? Silenciosos. ¿Para qué? Para que no aprendamos los unos de los otros. Entonces, todo lo contrario, hay que elevar el ego. Y si es necesario exhibir nuestra arrogancia, como ahora tú y yo estamos haciendo, porque ahora mismo tú y yo estamos exhibiendo arrogancia, porque nos arrogamos la responsabilidad de decir lo que sabemos y de decir lo que pensamos y sentimos. Pero se aprende mucho más de un arrogante que de un silencioso. El silencioso sí es egoísta, es decir, el ego solo para él, pero el arrogante comparte el ego. No, todo lo contrario, levantemos el ego, saquémoslo de la tumba, reescribamos el epitafio para más tarde y aprovechemos lo que somos y exhibámonos como somos, porque gracias a esa exhibición otros aprenden, gracias a que otros exhiben yo aprendo. No mates tu ego, todo lo contrario, bienvenido sea a mi vida tu ego, exhibe tu ego, quiero disfrutar de quién eres. La última pregunta. El Yuga y el Kali Yuga, el fin de los tiempos, el apocalipsis, la noche oscura del alma, la noche oscura de la humanidad. ¿Tiene sentido, si es una guerra espiritual, que haya una verdad y una mentira, probablemente ensimismada en la misma esencia, la misma persona, en el mismo ente, en el mismo concepto? Cuando la noche es más oscura, tiene sentido que nos hagan creer o que venga el más oscuro de todos. Por lo tanto, disfrutemos este momento, porque su majestad, el diablo, de 1000 caras o de varias caras, a saber, algunas encriptadas, otras tecnológicas, la IA es más humano que un humano. Ya me lo han dicho esas películas de ciencia ficción. El único bueno de la película es el robot. El humano siempre tiene la esencia mala. Entonces, esta cara de la bestia que está por sacar sus patitas, las va a verter en diferentes índoles, caminos, cabezas, como Medusa. Una será la IA. No sé si también preparan un Blue Beam y nos vendrán aquí los alienígenas por su culpa. Usted está... Es que esta veces... Usted está contaminando demasiado. Tengo que venir yo de la luna de Plutón aquí a decirle que por favor deje de comer tanta carne y en coche a trabajar. Entonces, no lo sé. Esta es una distopía, es una película mala. Ya aburre. En cualquier caso, nos lo van a vender, así que hay que saber cómo actuar cuando nos digan que cuando la noche es más oscura, el más oscuro venga a decirte qué, cuándo y cómo tienes que vivir. Mira, Ricardo Delgado, los he ido apuntando, Ricardo Delgado, José Luis Sevillano, Nauset, Miguel Rix. Por cierto, ayer estuve en la exhibición, en el estreno en Madrid de su documental, extraordinario porque te muestra con detalle
las idiosincrasias de nuestro mundo rural y cómo pretenden destruir el mundo rural destruyendo sus idiosincrasias y alejándote del pensamiento popular, etcétera. Cristina Martín Jiménez, Pilar Esquinas, en fin, mucha gente, ¿no? Todos están en ese proceso del despertar. ¿Qué estamos haciendo, igual que tú y yo, qué estamos haciendo en ese proceso del despertar los que, digamos, ahora, digamos, tenemos una exhibición pública o estamos dando un poquito de la cara desde hace tiempo, de un modo o de otro, yo dando la voz más que nada a través de las ondas, ¿no? Aunque ahora ya me he metido un poco en el asunto de las entrevistas por deferencia con toda la gente que me las solicitó y que les dije que antes o después lo iba a hacer. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos exhibiendo nuestro despertar individual, pero el despertar es cíclico, es evolutivo, es escalonado. A veces incluso es hacia arriba y a veces es hacia abajo. O sea, nosotros estamos en un proceso. La gente cuando nos escucha no tiene que esperar de nosotros ninguna solución, sino única y exclusivamente la exhibición de nuestro propio proceso de despertar individual, que a veces da soluciones y a veces da problemas, ¿eh? Dentro de toda esta amalgama, entre las que también se encuentra, se me ha olvidado ahora el nombre y no me lo quiero olvidar, mira que hay más gente, pero para hablar de este asunto hay que hablar también se me ha olvidado, del Intereconomía, es amigo mío y se me ha olvidado el nombre, es que no tengo, Ahora lo con el dirán tiempo que... en el chat. Sí, el Intereconomía que ha dejado el programa, joder, se me ha olvidado, me parece mentira, me da un poco hasta coraje porque le tengo ya mucho afecto personal. Sí, bueno, estaba en Intereconomía, Toro TV. El Toro TV, lo Juan que antes Zaragoza. era Intereconomía, Juan Zaragoza, joder. Juan Zaragoza está hablando precisamente asociando, claro, es un buen amigo, es un buen amigo ya porque, claro, estamos sustituyendo nuestras amistades anteriores por las amistades propias, las amistades actuales, que son disidentes, entre otras cosas porque si no, no podemos hablar con nuestros amigos de lo que sentimos. Y entonces, claro, estamos haciendo a nuestros amigos, simplemente coincide que son los despiertos porque si no, no nos podríamos comunicar con ellos. Con las otras personas ya es muy complicado comunicarse. Porque, claro, tienen ya ese rechazo de manera automática que se les ha diseñado que en el momento en el que escuchan cualquier información que no está vinculada con el pensamiento único, la rechazan por conspiranoica y vete tú a saber cuántas cosas más, ¿no? En el fondo, por hereje, como se hizo antiguamente con las personas que estaban en contra también de los dioses de antes, que eran los herejes a los que también quitaban y rechazaban y incluso en algunos casos asesinaban, ¿no? Bueno, pues Juan Zaragoza está vinculando esta inteligencia artificial con esa llegada del demonio, ¿no? Con esa manifestación, mejor dicho, del demonio. Y que si tú en un momento determinado aceptas la marca de la bestia, él lo expresa así, a mí me encanta cómo se expresa cada disidente porque me gusta aprender de ellos, disfruto de su diferenciación, son distintos a mí y me enamora eso es un despertar porque están siendo ellos. Pues cuando yo escucho a Juan Zaragoza vincular la inteligencia artificial con la llegada de la parusía, esa llegada del fin del mundo, a mí me emociona. Me emociona ver a un ser humano que está basándose en sus principios personales, combatiendo sus principios personales desde sus propias convicciones. Me emociona. Y yo no sé si es cierto o no es cierto que esa inteligencia artificial esté vinculada, pero joder, también hay que reconocer que tiene toda la pinta. Que tiene toda la pinta, porque va a ser el nuevo Dios al que vamos a tener que rendir pleitesía. Porque antes o después te van a decir, haz esto no porque lo dice de Dios, sino porque lo dice el nuevo Dios, que es la inteligencia artificial. Y te dirán, no, es que como la inteligencia artificial no tiene ningún sesgo ideológico, lo hace desde la objetividad. Pero ¿cómo me va a mí, un ser humano subjetivo, a mandar un ser humano, o sea, una cosa objetiva? Yo no soy objetivo, soy subjetivo. No me puedes mandar. Pues ellos te van a intentar convencer de que la razón la tiene la cosa, la tiene lo objetivo. No sé si es el diablo, no lo sé, yo no entro en esos principios, entre otras cosas porque creo en Dios, pero tengo la certeza de que no existe. No sé si es el propio Dios que se manifiesta en forma de venganza y que del mismo modo que utilizó Cristo a Judas
para acabar siendo crucificado está utilizando a los otros o nos está utilizando a nosotros para... Yo no tengo ni idea si todo eso es cierto, pero me encanta escucharlo, porque lo dice gente que se lo está creyendo y eso me gusta. Igual que cuando escucho a otros, me gusta escucharlos. Es verdad que me posiciono intelectualmente más en la línea, estoy fascinado con el trabajo de Ricardo Delgado y de José Luis Sevillano, es cierto. Y si en un momento determinado tengo que poner todos mis esfuerzos ahí, como ya hago, pues por supuesto que lo haré y lo sigo haciendo y me lo estoy haciendo en la actualidad. Pero con el resto de los movimientos disidentes merece la pena también acompañarlos. Merece la pena echar una mano también a lo que está haciendo Nauset con el asunto de los cielos. Merece la pena acompañar a Pilar Armas también y a Pilar Esquinas y a Cristina Martín Jiménez. Toda esta gente está, a través de su propio proceso de despertar individual, está aportándonos mucha información. Sigamos aprendiendo de ellos. Y en la medida de lo posible, pues si tú tienes algo que aportar, apórtalo también, porque esto es individual y de tu individualidad se va a beneficiar el otro. Última pregunta, Aaron. Para ti, en el momento que estamos a día de hoy, ¿cuáles son los grandes desafíos que tiene esta humanidad? Sobre todo, como ya lo has explicado, a nivel individual, si quieres también colectivizarlo, porque también compartir es vivir, que decían por ahí. Así que, ¿cuáles son esos grandes desafíos de la humanidad? ¿Para qué? Yo soy padre y me gustaría que mañana mi hijo o mis nietos, no lo sé, me dijeran: Alberto, cuando se vivió el fin de los tiempos y se desunió y se atacó el alma de la humanidad y se dañó lo más humano que nos queda, el libre albedrío, la libertad individual, Alberto, papá, abuelo, ¿qué hiciste? Yo no puedo agachar la cabeza. No puedo agachar esa cabeza. Así que, Aarón, ¿cuáles son esos grandes desafíos que tenemos por delante? El desafío fundamental es identificar al enemigo. Podemos elucubrar todo lo que queramos, perder el tiempo o no, elucubrando. Yo creo que no se pierde el tiempo elucubrando porque la elucubración es un principio filosófico que luego te lleva a la práctica científica de la demostración, del método científico. Pero identificar al enemigo es fundamental. Y al mismo tiempo que tratamos de identificar al enemigo, dejar de ver como enemigos al que tenemos enfrente. Ese es un desafío fundamental. Si te ha dicho la televisión, si te han dicho porque la televisión siempre dice la verdad, ¿eh? Yo la veo para saber la verdad. Es exactamente la contraria de la que te dice. Si la televisión te dice que tu enemigo es uno, piensa por qué te está diciendo la televisión que tu enemigo es uno. Si la radio, si los medios, digamos, más oficialistas, que además se han alineado a cambio de dinero, a veces ha sido una compraventa de voluntades, con el pensamiento único, si lo hacen, si se alinean con ese pensamiento único, estúdiales, léelos, porque la verdad es exactamente la que está debajo de esa información. Si te dicen que tu enemigo es el catalán, piensa por qué te lo están diciendo. Si al catalán le dice que es el castellano, piensa también por qué lo están haciendo. Si te dicen que tu enemigo es el campo y que allí no vas a poder sobrevivir, pues mira, vete al campo. Si te dicen que no tires pepitas o las semillas de las frutas para generar árboles frutales allá por donde pases, tíralas. Si te dicen que la inteligencia artificial te va a venir a solucionar el mundo, es exactamente lo contrario. Y así con todo. Identificar al enemigo inicialmente y ver como víctima a quien creemos que es nuestro enemigo actual. No son nuestros enemigos nuestras amistades, por mucho que participen de repetir el pensamiento único, porque son gente manipulada.
no son nuestros enemigos, incluso personas a las que admirábamos, claro, que también están siendo manipuladas. Nuestros enemigos son los que manipulan a esas personas y los que han tratado de manipularnos a nosotros. Saber quiénes es fundamental. Y dejar de ver como enemigos a los que nos han dicho que son nuestros enemigos es a la par fundamental. Eso es lo primero. Y por otro lado, pues abrazar el sufrimiento. No como método de redención, no como forma religiosa de castigo, ni como un ajustizamiento por culpabilidad, y mucho menos como un sacrificio, porque los sacrificios es lo que hacen ellos, les encanta sacrificarnos. No, abrazar el sufrimiento de ver la verdad, de buscar la verdad, de identificar la verdad, de comprobar la verdad, porque todo eso te hace sufrir al darte cuenta de lo que has sido. Y abrazar ese sufrimiento es hoy en día imprescindible. Los que veníamos abrazándolo ya de tiempo, nos ha resultado un poco más sencillo seguir sufriendo con esa verdad. Pero los que en gran parte de la población están ahora despertando, tienen que entender que merece la pena sufrir si ese sufrimiento te lo está provocando la verdad de tus actos, la verdad de lo que tú has sentido y la expresión pública de tus actos y de lo que has sentido. No ocultarte, no avergonzarte de lo que estás haciendo. Estás protegiendo a la humanidad, te estás protegiendo a ti y a través de tu protección personal estás protegiendo a la humanidad siendo tú y ejerciendo tú tu libre albedrío. Tienes que estar súper orgulloso de lo que estás haciendo. Y somos mucho más de lo que creemos, ¿eh? Y lo que pasa es que cada uno tiene su proceso de despertar. Respetemos también ese proceso de despertar. No, es que va muy lento. Pues ¿qué le vamos a hacer? Pero no podemos forzar a los demás que aceleren ese proceso. Y nada, poco más te puedo decir. Aaron García Peña, ante más de 650 personas en Twitch, entre los 10 canales ahora mismo con más espectadores, más vistos a nivel mundial de habla hispana, y espero miles en YouTube. Cuéntanos un poquito dónde estás y hacia dónde vas. Un poquito promoción, redes sociales, proyectos, lo que te apetezca contar a modo promoción, y yo lo dejo fijo en mi Telegram para que la gente que lo ve en directo o en diferido te pueda encontrar. Mira, después del programa 124 de Poesía Exterior en Radio Exterior de España, programa en el que se denunciaba todo lo que había pasado en el año 2020, sobre todo en marzo, mi situación ha sido muy delicada. Yo he vivido en silencio, acompañado en exclusiva de mi propio sufrimiento, con muy poquitas personas que han conocido esa situación. He vivido el alejamiento de mis propios compañeros, las miradas muy desagradables de algunos de ellos, el vacío intelectual, incluso de la propia mirada, ya ni siquiera querían cruzar contigo la mirada, y como otros al mismo tiempo en las zonas sombrías, oscuras, los cobardes, pero amigos, te felicitaban y te daban un abrazo y te decían, menos mal que alguien, ¿no? Después de esa situación, yo no sé lo que va a pasar. Pensaba que no me iban a renovar. He empezado de nuevo con la renovación. Tengo por seguro que después de que Radio Nacional de España recibiera una llamada de cortes, desconozco si de cámara baja o cámara alta, pero una llamada de cortes para que ese programa fuera retirado, después de esa situación y sobre todo después de la reacción de la ciudadanía, de vosotros, ellos también han sentido el miedo. Y creo interpretar que les ha parecido más peligroso apartar el programa, apartarme a mí, porque eso podía provocar esa reacción a la que habían sufrido durante esa situación actual, ¿no? O sea, anterior. Tras eso, yo voy a seguir siendo como soy. Si no me han echado ahora, me van a echar en julio, porque no me van a poder soportar mucho más tiempo. Estoy convencido de que antes o después van a decir, si no le podemos cambiar, pues habrá que cargárselo, porque no van a poder soportarlo, ya lo veréis. Y si lo pueden soportar, pues bienvenido sea, pero a mí no me van a cambiar. Yo voy a seguir ejerciendo mi libre albedrío y haciendo una defensa de mis derechos humanos
y sobre todo de mi libertad de expresión como poeta, como pensador, como todos nosotros y como humano. Desconozco también si después de recibir el Ayuntamiento de Madrid un aviso político de mis antiguos, cuando yo me consideraba de izquierdas, representantes de la izquierda española, de una izquierda que no es real, que no es auténtica, como la derecha, que tampoco lo es toda una farsa. Desconozco si esa llamada o esa carta, concretamente correo electrónico que recibieron desaconsejando mi contratación para la siguiente Feria del Libro de Vallecas, si me va a tirar también de la cuneta, y después de 6 años de organizar la Feria del Libro de Vallecas, no sé si me van a apartar, desconozco si eso va a suceder o no. Y si no pasa, yo voy a seguir haciendo lo que creo conveniente, no voy a cambiar. Es decir, no me he vendido, ni lo voy a hacer. Y si no se han dado cuenta, se darán cuenta antes o después. Y si cuando se den cuenta de que no me van a poder cambiar, a lo mejor dicen, pues nos lo quitamos de encima porque este nos da más problemas dentro que fuera. No lo sé. Y desconozco también, después de que abandonara el Ateneo de Madrid, yo estaba como presidente de la sección de literatura, venía ya de un proceso de presidencia de la agrupación de retórica y elocuencia de 11 años, y justo unos poquitos meses de antes a mí me retiran de la presidencia, o por lo menos me ofrecen la retirada. Coincide con la llegada al Ateneo de Madrid de 2 grupos mediáticos de la mano, Vocento y Prisa. La supuesta representación mediática de la derecha y la supuesta representación mediática de la izquierda, que se ponen de acuerdo para asaltar democráticamente el Ateneo de Madrid, en lo que nunca había sucedido en esa institución, que es una llegada de casi 200 socios de la noche a la mañana. Qué casualidad. Unos pocos meses antes de ¿Para controlar el qué? Pues la casa materna del pensamiento libre español, del liberalismo español. No estaban controlando cualquier cosa. Y desconozco, yo en esas ya circunstancias, desconozco si volveré o no al Ateneo antes o después, pero en las actuales circunstancias, no. No, porque yo ya me he retirado de los colectivos. Me he vuelto a manos abiertas y con todo el orgullo y la dignidad que puedo exhibirte ahora mismo, me he vuelto individualista. Y gracias a mi individualismo, mucha gente se está beneficiando emocionalmente, energéticamente. Creo que estoy haciendo más ahora que nunca, que cuando formaba parte de los colectivos, que en realidad no sé muy bien ni siquiera cómo podía sobrevivir a esos colectivos, porque yo tampoco seguía las indicaciones de los líderes. Y bueno, entre unos y otros, más o menos, por una cuestión de dignidad intelectual o de respeto intelectual, me dejaba, no sé qué, tal, o incluso hasta de reconocimiento público, no sé exactamente muy bien por qué, pero yo me he bandeado siempre entre el filo de la navaja. Cuando fui expulsado de un medio de comunicación o de otro, también por ejercer mi libertad. No sé qué va a pasar conmigo. Lo que sí que tengo claro es que lo único que va a pasar conmigo es lo que yo decida que pase. Salvo que me quieran quitar del medio, físicamente, que entonces ya no depende de mí. Pero salvo eso, todo lo que va a pasar conmigo dependerá de mí. Y eso es tan bonito, y es tan emocionante, y es tan digno, y es tan humano. Eso es lo que va a pasar conmigo. Aaron, hay mucha gente viéndote y también muchos comentarios a favor y otros de preocupación. Porque no sé si has sentido amenazas o algo así, porque para pensar que te quieren quitar de medio físicamente, molestas como individuo en esta sociedad. Molestamos todos, molestas tú también, molestamos todos los que pensamos y sentimos de una forma diferente. Y las amenazas hay muchas maneras de transmitirlas, son muy veladas. El control de tus aparatos electrónicos es una amenaza. El recibir cartas, notas, mejor dicho, a través de otras personas es una amenaza, sobre todo por el contenido.
y el tener la sensación de que bueno, pues de que antes o después, depende de cómo les vaya a ellos, pues harán con nosotros lo que quieran, pues no es agradable. Pero como poeta no tengo otra forma de funcionar. Me excita ser yo mismo. Y si se creen que voy a dejar de serlo por miedo, están muy equivocados. Y si se creen que por algunos comportamientos incluso laborales de vacío y demás me voy a convertir en lo que no soy, se equivocan. Así que, mira, preocupados estamos todos los disidentes. Aquí estamos todos en peligro, porque antes o después, cuando vean que no consiguen su objetivo, a lo mejor ya utilizan otros métodos para convencernos. Entonces, preocupados estamos todos. ¿Tú no lo estás? No, yo no estoy preocupado, no tengo miedo Pues y lo... no te hablo de miedo. No estoy preocupado. Yo sí, yo estoy preocupado porque hay mucha gente ya dentro de la disidencia a la que tengo cariño. Y hay muchas maneras de hacer daño, ¿eh? Muchas maneras. Y no solamente preocupado por mí, que evidentemente soy humano. ¿Cómo no me voy a preocupar? Estaría loco. Estoy ocupado. No. Pero preocupado no. Sí, yo estoy las dos cosas, preocupado y ocupado. Porque me preocupo precisamente para luego ocuparme con acierto. Porque cuando uno se preocupa, piensa qué hacer. Y luego lo que hace, sus ocupaciones las lleva a mejor término. Así que yo estoy preocupado y ocupado. Y hay mucha gente de la disidencia que también lo está, y con razón. Pero lo que más orgullo he sentido en mi vida, por primera vez en mi vida, es ver que hay españoles que merecen la pena. Porque yo no lo pensaba, ¿eh? Yo pensaba que había que no había españoles que merecían la pena, que no estaban a la altura de las circunstancias. Ya no te hablo de ahora, de hace 3 años, la Agenda 2030, no, te hablo de antes, que ya pasaban cosas. Y yo pensaba que los españoles jamás darían ese paso personal a hacerme creer que merecían la pena. Y de repente me he enamorado de algunas personas por su comportamiento. ¿Por qué? Porque las siento tan similares, tan cercanas al mío. Y a mí, para el orgullo que siento con eso, ya para mí es un premio maravilloso. Así que mientras, como te he dicho al principio, mientras sufro, gozo. Te doy un consejo no pedido. Al final es conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. Me conozco a mi enemigo, conozco su plan y esto es absolutamente imparable. Con hiperhalcón, sin hiperhalcón, con Aarón, sin Aarón, con la quinta columna, sin la quinta columna, es imparable. No lo pueden parar. Es imparable. Imparable. El despertar de la conciencia de esta humanidad y salir del yugo del esclavista es imparable. Da igual. Hagan lo que hagan. Imparable. Al revés. Como tú dices, quizás por miedo te tienen todavía. Porque es un tiro en el pie. Pero vamos hacia un cambio de paradigma. Hay que estar ocupado. Ocupado en evolucionar. Hay que evolucionar y muy rápido. No por ellos. Si ellos son migajas. Si ellos son migajas. Ellos lo único que tienen que hacer es disfrutar del tiempo que les hemos dado dominando a un ser divino. Oye, disfrútenlo. Que han estado durante muchos años, miles de años, o los que sean, dominando a una especie que tiene que estar por encima suya de esta escala evolutiva. Disfrútenlo, pero su tiempo se ha terminado, lo saben. ¿Harán ataques a la desesperada? Sí. ¿Caerá mucha gente inocente y buenas personas? Ya lo hacen en el día a día. En todos los lados. Gente buena, gente que no es ni buena, no le dan tiempo a ser buena. Esos bebés. No les ha dado tiempo ni a ser buenos. Ya pasan cosas muy siniestras. Con nosotros y sin nosotros, este despertar de la humanidad es imparable. Así que no estoy preocupado, estoy ocupado. Oye, me haría ilusión llevar a cabo mi misión de vida.
y poner mi granito de arena para liberar a mi pueblo del yugo de esta esclavitud. A tu especie. Es mi pueblo, lo siento como si fuera mis hermanos. Entonces, me gustaría, pero si mi misión de vida no está en este plano y a lo mejor incluso hago más falta en el otro, que eso lo dejaremos para otro programa, pues allá que voy. Hay algo imparable que es ese push, es algo que te mueve, que no lo puedes controlar, que no lo puedes esbrimar, que no lo puedes alimentar. No sé si es el alma, el espíritu, algo que te está empujando y que me empuja a hacer lo que hago. Es imparable, no me puedo volver a dormir. Si ya he despertado, ya sé la verdad. Ya sé mi misión de vida, lo tengo que hacer. Y evoluciono, y evoluciono, y evoluciono, y evoluciono. Y más. Nada egocéntrico, nada material, nada superficial. Sino simplemente es algo humano. Humano. Es que como que se ha abierto el agujero. Pues voy para allá, porque me empuja a salir de la cárcel. Me empuja. Y es ese sentimiento del que está a mi lado que también quiere salir. Y a mí me empuja su empuje. Y nos empujamos todos. Y eso es lo que está pasando. Por eso es imparable. Que desde arriba a lo mejor esos torretas dispararán intentarán matar al que se esté escapando. Puede ser. Pero al revés. Cuanto más intenten parar las ovejas que se salen del redil, el agujero se va a hacer más grande. El 2020 ha sido un atrocinio, pero también ha sido un gran despertar. Con cada disparate atroz de su dictadura autoritaria, es un gesto de miles de millones de personas despertando. Son verdades en la cara. A mí me llegó la notificación de lo de Madrid. De usted no ve que va a llover, pues enciérrese en su casa. ¿Y yo qué hice? Tengo miedo. ¿A ti? Sí. A mí me hicieron corte de luz y notificación, las dos. Me hicieron el blackout. ¡Me descojoné! Digo, qué desesperaos. Digo, qué vergüenza. Qué tristes. Me envían la notificación y me cortan la luz. Pero que no les da vergüenza ser tan simple. ¡Currárolo un poquito! Un poquito de... Es que ni se lo ocurran ya. Es muy descarado. Es muy simple, muy banal. Sí. Es que el enemigo también puede ser un chapuza. Lo es. Mira, hay una cosa que sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta antes de cerrar hoy, ¿no? Ya otro día, si quieres, seguimos de otra forma, ¿no? O ahora, donde lo hemos dejado. Y es que ellos no van a permitir nunca el caos. Porque en una situación de caos pierden el control. Y el control sobre el caos es muy complicado. Ahí, en una situación de caos, nosotros podríamos controlar. Y eso no creo que lo permitan. ¿Eso qué nos puede hacer pensar? Pues que todas las elucubraciones vinculadas con el caos a lo mejor no tienen cabida. Todas esas elucubraciones que hemos pensado, que si el terremoto, que si la guerra nuclear, que si... a lo mejor no tienen cabida. Simplemente porque ellos no van a permitir perder el control. No lo sé, querido. Te mando un abrazo todopoderoso, un abrazo a tu gente, a tu audiencia, a tus despiertos, a tus amigos despiertos que nos están viendo. Les deseo mucha fuerza en ese despertar individual y que compartan ese despertar con los demás y que mamen, que disfruten del despertar de los demás. Porque estamos, como dices tú, como decíamos antes, estamos aprendiendo los unos de los otros. Es un camino individual pero compartido y es bonito también al mismo tiempo. Ante Así que... más de 600 personas, Aarón García Peña, gracias de todo corazón por lo que haces, por lo que hiciste y por lo que harás. Espero que este ratito hayas estado a gusto, te haya aportado valor y te haya elevado la conciencia. Has estado a gusto, te ha aportado valor. Sí, ya te he dicho que venía venía de estar con dormidos, gente maja, pero muy dormida, hablando de la Guerra Civil Española, venía ya cansado, de hecho creo que se me notará, pero esto la verdad es que me ha dado ánimo, sobre todo el ver la sensación de recibir de tu gente el apoyo sin que yo lo haya leído, sin que me lo hayan dicho. Es espectacular, todos los comentarios, grande Aarón, es un valiente, estamos contigo.
cientos de comentarios. Hay cientos de comentarios. Y te agradezco mucho personalmente, bueno, primero el hecho de que te acordaras de mí, incluso después de tanto tiempo que yo no había querido hacer entrevistas, ahora ya he empezado, contigo, por cierto, empiezo contigo. Te lo agradezco personalmente, es un gesto de afecto, de amor que recibo con plenitud. Te agradezco tu despertar individual, que también de él también aprendemos. Has sido muy importante durante todo este tiempo y hasta la próxima. Hablamos pronto. Cuídate, disfruta de tu tiempo, disfruta de tu libertad y disfruta de tu ego. De salud. No te quepa duda. Disfrútalo. Esta batalla está ganada, es imparable, pero hay que atarse los machos porque apretarán. Aarón García Peña, lo digo pocas veces, pero cuando lo digo es de todo corazón. Si no existieras, habría que inventarte. Gracias de todo corazón y hablamos pronto. Que vaya bien, Aarón. Gracias a ti, querido, aunque sea poco. Gracias a ti. Un abrazo, Aarón. Hasta pronto. Chao. Chao, chao. Vaya, entrevistón. En mi Telegram ahora dejo cosas de él. Porque él sí que tiene cosas, aunque supongo que se reinventará, ¿no? Porque, pero bueno, tiene redes, tiene cositas. Vamos a compartirlo. Vamos a hacer encuesta. ¿Os ha aportado valor? Os elevo la conciencia. Programa potente, ¿no? Se emocionó, sí, sí. Sí, porque, oye, es que es lo que es muy complicado y eso hay que dar el valor. Y es intentar ser uno mismo en este momento actual es muy complicado. Y ser uno mismo en la boca del lobo, en la cueva de la serpiente, ya ni te cuento. Este señor, pues lamentablemente o afortunadamente, oye, porque es su evolución, es su aprendizaje, lo está viviendo y es duro, claro que sí. ¿Os ha aportado valor? Sí. Elevó mi conciencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo dos entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las dos opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo la luz, la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido